Sí, gracias Carola por el reporte, por los datos y por el contexto, ¿no?, que nos introduce de lleno en la conversación con Marcelo Sánchez, gerente de la Fundación San Carlos del Maipo, de una realidad recurrente. Las cifras son claras, ¿no? La utilización de menores para estos delitos está creciendo. Las bandas delictuales saben que al utilizarlos como soldados ellos son inimputables ante la ley, que los verdaderos cabecillas, los que crean los delitos, los que son los autores intelectuales, finalmente pueden zafar de la cárcel o de enfrentar a la justicia, y por lo tanto es cada vez más, entre comillas, conveniente, ¿no?, seguir reclutando menores, y ahí la posibilidad frente a una sociedad que mira con asombro las cifras de deserción escolar, pero que hace poco por bajar esa brecha, algo que explotó en la pandemia, solamente encuentra un caldo de cultivo cada vez más fértil, ¿no?, para encontrar estos nuevos soldados. Lo primero es que hay que entender que esto obedece a un fenómeno multicausal. Tal como tú decías, durante la pandemia se exacerbaron los factores de riesgo que están a la base. Estábamos todos concentrados en controlar el COVID, pero empezamos a ver que el personal de salud estaba enfocado en esto y no en temas de salud mental. Empezamos a ver que el tema de la escuela, teníamos que ver cómo implementar para que los niños no abandonaran el colegio, etcétera. Entonces empiezan a surgir con fuerza una serie de factores de riesgo que anticipábamos. La mayoría de nosotros ya decíamos, mira, lo que vamos a tener a la vuelta de la pandemia es una crisis de salud mental. Hoy día tenemos más de 14.000 niños en listas de espera en salud mental. En segundo lugar, aparte de eso, efectivamente la línea de contención de esto tiene que ver con los mecanismos del Estado. Y estamos en una institucionalidad incipiente que se está instalando, que se llama el Sistema de Protección Integral, que desjudicializa muchas de las causas de los niños que están en situación de riesgo y los lleva a la sede administrativa, con las oficinas locales, etcétera. Pero nos encontramos que la línea de flotación del Estado, que está en el Servicio Mejor Niñez, ha tenido serios problemas de implementación. Tenemos 4 veces las listas de espera que teníamos el año 2021. Entonces, eso no es un dato menor, son 45.000 niños que están en lista de espera para un programa ambulatorio. Tenemos listas de espera para ingresar en una residencia o en un cuidado alternativo. El 20% de las medidas cautelares que derivan los jueces no se están cumpliendo. No tenemos dispositivos preventivos suficientes a nivel de los municipios. Entonces, ¿quién apoya a las familias? ¿Quién apoya a la escuela? ¿Quién apoya a la comunidad para detener los factores de riesgo? Y el tercer factor que está presente es el cambio en la forma de operar del crimen organizado, particularmente del narcotráfico. Cuando cambiaron las rutas de narcotráfico, antes la dominancia acá en el mercado de la droga tenía que ver con la marihuana, la cannabis sativa. Sí. Y después empieza a introducirse tipos de marihuana como la creepy, que viene desde la ruta colombiana con asociación con carteles mexicanos. Hemos visto aparecer a lo menos 16 grupos extorsivos en nuestro país. Los chotos, los espartanos, los pulpos, los gallegos, el tren de Aragua, el tren de Coro, etcétera. 16, a lo menos. Y ellos tienen como especialización el reclutamiento de niños en bandas delictivas. ¿Cómo se hace ese reclutamiento? ¿Cómo buscan? ¿Cómo van seduciendo? ¿Cómo van, de alguna manera, muchas veces sin que la familia sepa, otras veces sí sabe? Sí, claro. ¿Cómo se hace ese reclutamiento? A ver, lo primero es que buscan los espacios de vulnerabilidad social. O sea, evidentemente los niños que están desprotegidos o que habiendo tenido la tutela del Estado, han terminado, por ejemplo, en la calle. Hoy día, si tú vas al sistema residencial, te vas a encontrar, tal como lo hizo la Corte Suprema en septiembre del año pasado, con 225 niños que no eran habidos. Si fuiste el año 2019, eran 350 niños que no eran habidos. O sea, hay un porcentaje de niños que entran y que salen del sistema residencial que están en una especial vulnerabilidad. En segundo lugar, ponen foco en los niños que son excluidos del sistema escolar. Los últimos 2 años hemos tenido las cifras más altas de exclusión educativa. 54.000, 51.000 niños cada año abandonan el sistema escolar. Sí, pausa ahí. ¿Qué se hace? Porque la Autoridad de Educación ha planteado un par de ideas, pero en la práctica esto va a depender mucho de la voluntad de los padres, ¿no? Finalmente, totalmente. En realidad, ¿cómo se hace para hacer algo más obligatorio? Por ejemplo, existe la obligatoriedad, pero ¿cómo se hace para que efectivamente esa obligatoriedad se cumpla?
Primero, tienes que entregar recursos. Tienes que entregar recursos y no me refiero a plata, me refiero a modelos de intervención adecuados con las familias. Muchas de estas familias tienen un escenario de vulnerabilidad alto. Han venido de historias vulnerables, han venido de historias de maltrato, de exclusión educativa. Sí. Por lo tanto, lo primero es trabajar las habilidades parentales con las familias, preocuparse de trabajar con las familias. Fíjate que no es menor que cerca de un 40% de las personas que hoy día están privadas de libertad tuvieron un papá, una mamá o un adulto responsable preso. Claro. Los modelos antisociales están fuertemente arraigados en muchas familias y por lo tanto tenemos que poner foco en esas familias, pero con programas que funcionen, o sea, con programas que tengan evidencia de resultados. Fíjate que lamentablemente nuestra oferta pública muestra resultados débiles y en materia de reinserción tuviste lo ex ante, el ex post de la DIPRES. No tenemos buenos programas que logren cambiar esas trayectorias. Por eso que hay que apostar por la prevención, llegar antes, dejar de llegar tarde, con programas que tengan evidencia, que tengan expresión cuantitativa y cualitativa a nivel local. O sea, ¿de qué te sirve tener programas buenísimos como en el sector público, como la terapia multisistémica, si apenas tiene coberturas para menos de 3.000 niños, considerando la cantidad de niños que hoy día la necesitan? Marcelo, y el cambio el fin del Sename, ¿no?, que tenía también toda una connotación, el nuevo programa Mejor Niñez, ¿eso ha sido solamente un cambio de nombre o ha habido algún cambio importante que tú destacarías? A ver, estamos todavía muy prontos para evaluar, pero claramente tenemos una crisis profunda. O sea, que tengamos 4 veces las listas de espera que las que teníamos cuando inició el sistema es grave. Que no tengamos todavía resultados respecto de cómo ir reduciendo esas listas de espera, fíjate que ya no basta solo con recursos. Tenemos más de 800 psiquiatras infantos juvenil en déficit en el sector público. Por lo tanto, se requiere de una nueva gestión de oferta que sea distinta. Tenemos que avanzar en la calidad de los programas. O sea, que la DIPRES te diga que los programas de Mejor Niñez no cuentan con la calidad suficiente en la evaluación ex ante es grave. Tenemos entonces que focalizar aquellos recursos en aquello que funciona realmente. Tenemos que resolverlo para poder avanzar en todas estas otras materias. Con ese nivel de listas de espera es muy complejo. Es muy complejo. Carola, tú tienes más datos que aportar acá al debate, ¿no? Sí, precisamente como decía Marcelo, Mejor Niñez. Curiosamente, uno de los niños que estaría en esta banda delictual que que ejecutaba portonazos, tal como pasó en Maipú, que le costó la vida a este adulto mayor, uno de estos niños de esta banda estaban internados en un centro de Mejor Niñez. Y es, según información de la Fiscalía, nosotros conversamos con la Fiscalía durante la semana, es así como se dan cuenta que era parte de esta banda, porque el niño, las personas de Mejor Niñez se dieron cuenta que en su Facebook publicaba que él era parte de una banda que hacía portonazos. Y es súper preocupante, ¿por qué? Porque él estaba internado en el centro, pero aún así salía todas las noches a delinquir. Entonces, es también, como decía Marcelo, da para pensar si los programas funcionan o no. Claro, ¿funcionan o no los programas? Bueno, yo creo que aquí el desafío está en cómo cambiamos esta realidad, cómo avanzamos, por ejemplo, en el derecho a vivir en familia, cómo, por ejemplo, dotamos de nuevas ofertas distintas que garanticen crear estos factores protectores. Por ejemplo, transitar hacia modelos de acogimiento familiar profesional. No es posible que hoy día tengamos las más altas cifras en materia de explotación sexual y que gran parte de las denuncias vengan del sistema de protección. Sí. Fíjate que tenemos 2,4 veces las denuncias que había hace 5 años en materia de explotación sexual comercial infantil, entre otras cosas. Y que los grupos extorsivos precisamente buscan niñas para reclutarlos dentro del crimen organizado. Entonces, hoy día hay que poner atención en esto. Hemos visto cómo aumenta la victimización de niños, que mientras caen los homicidios un 6%, la tasa de victimización de niños sube un 22,2%. Entonces, tenemos que estar donde finalmente podamos crear esos factores protectores en la familia, en la escuela y en la comunidad. Ahora, Marcelo, tú ves que el debate va y vuelve, ¿no?, cada cierto tiempo, cuando probablemente en las próximas semanas, si es que esto sigue y se sigue comprobando la participación de menores de edad en estos crímenes, bajar la edad de responsabilidad, que la justicia pueda de alguna manera juzgar a menores incluso bajo los 16 años, plantean algunos. ¿Qué te parece esa opción?
Mira, la evidencia internacional ha mostrado de que en la medida que tú no tienes buenos sistemas de reinserción, lo que logras es que ingresan a estos sistemas más tempranamente y desarrollan trayectorias delictivas cada vez más profundas y más graves. O sea, se refuerza, contrario. Se provoca el efecto contrario, lo que se llama lo iatrogénico. Hay un estudio de la Susan McBee en Inglaterra que va viendo la evolución de más de 4.000 niños a través del tiempo y ha logrado determinar que aquellos que terminan en contacto más temprano con la justicia desarrollan conductas criminales más severas. ¿Y eso por qué sucede? Ya en los años 60 la Universidad de Chicago también estableció la teoría del etiquetamiento. Hay una autopercepción delictiva, lo que hace el niño que sube a sus redes sociales sintiéndose orgulloso de ser parte de una banda criminal. Ostenta sus crímenes. Esa característica del adolescente que está formándose en el desarrollo termina finalmente cristalizando una conducta criminal que se transforma en su personalidad delictiva. Esos son los niños que después, los que parten delinquiendo antes y entran con el sistema de la justicia antes, terminan siendo básicamente delincuentes refractarios. Entonces hay que tener mucho ojo con las medidas. Por supuesto que tenemos que perfeccionar las penas, tenemos que preocuparnos del sentido de rehabilitación que tiene la ley penal adolescente, pero fundamentalmente tenemos que caer con toda la fuerza contra quienes involucran a los niños en delitos. Lo hacen para romper la cohesión en el territorio. Ningún papá, ninguna mamá va a colaborar con la autoridad si su hijo está en una banda. Lógico. Lo hacen también porque con eso logran dificultar la persecución penal. Los fiscales tienen que tener menos tiempos para poder perseguirlo y además trasladan el costo punitivo de las acciones más violentas con los niños porque saben que están protegidos por el legislador, particularmente cuando son inimputables. Tenemos que romper esa dinámica y castigar a quienes reclutan de manera efectiva para que finalmente no puedan seguir con esa estrategia, especialmente el narcotráfico. Caro, volvemos contigo. ¿Tienes más antecedentes? Sí, porque precisamente lo que decía Marcelo, que los niños parten con un delito y cada vez el delito es más violento, es peor. Miren, está el caso que yo les comentaba antes del adolescente de 16 años que fue baleado en La Pincoya, en Huechuraba. ¿Qué pasó? Este niño, según los antecedentes de Carabineros, tenía un amplio prontuario policial, partió robando, robo con intimidación y después estaba relacionado a robos de vehículos, delitos más graves, delitos donde causó también los daños de terceras personas, y tal como dice Marcelo, vemos que fue aumentando. Carabineros me decía, yo les decía, pero ¿cómo? ¿Cuándo habrá partido a delinquir este niño? ¿Cómo puede ser que tenga tanta reincidencia en delitos? Me decían, probablemente a los 10, 9 años. Entonces, como decía Marcelo, vimos en este caso que partió muy pequeño con delitos que quizás eran más simples, terminó con delitos más graves y de hecho esta semana terminó con un impacto de bala por alguien que sería su rival en cuanto a la delincuencia, sería su rival de una banda enemiga con quien habría tenido un problema. Entonces, de hecho, una de las teorías que se investiga es que habría sido premeditado este asesinato. Entonces, claro, como decía Marcelo, quizás podría haberse tratado desde que cometió el primer delito. De hecho, es más, este niño fue parte de Mejor Niñez, estuvo en un programa ambulatorio y ya había sido dado de alta aproximadamente hace un año. Pero lo que nos contaban Carabineros, este niño igual seguía reincidiendo los delitos cada vez más violentos y aún así nadie pudo evitar que terminara este fatal desenlace. Yo recuerdo, gracias Caro, emblemáticos casos años anteriores. Yo sé que no le gustaba a las organizaciones que se dedican a la infancia que los nombremos así, pero la gente se acuerda del Cizarro, de Maya, se acuerda del Luchín, del Loquín, en fin, de todos estos niños, en ese momento niños, el Cizarro que empezó a los 6, 7 años, claro, que es una profecía autocumplida, pues finalmente, Marcelo. O sea, la sociedad finalmente no tiene las herramientas cuando ya un niño tiene contacto con el mundo intelectual a esa edad de poder sacarlo. Deben ser muy escasas, muy excepcionales los casos, ¿no? Donde finalmente se logra hacer. ¿Y qué reflexión nos dejan esos casos? Que finalmente están en la memoria colectiva y uno dice, es como una profecía autocumplida. Sí. Hoy día, si tú haces un análisis o estableces una correlación o causalidad respecto de determinados factores de riesgo, puedes tener los perfiles que van a ser probablemente aquellos que van a iniciar trayectorias delictivas.
el mismo Estado, o sea, tiene una capacidad de detección muy pobre respecto de aquellos que van desarrollando estas trayectorias para estar atentos, para trabajar con sus entornos protectores. Fíjate que 7 de cada 10 jóvenes que participan en delitos desisten si vuelven a una familia prosocial o si vuelven a un colegio. Claro, el problema es que eso ocurra. El problema es que eso ocurra. O sea, ¿cómo ponemos los recursos para que, trabajando con las familias, podamos generar modelos sociales, prosociales de esas familias para contener a ese niño? ¿Cómo podemos hacer para que los colegios tengan la posibilidad de trabajar el reingreso educativo, pero de manera completa? O sea, hoy día muchos colegios no están dispuestos a aceptar a algunos de los niños que han estado en este tipo de trayectorias porque no tienen las herramientas para hacerlo. Temen que haya un contagio, entre comillas. Por supuesto. Y por eso que hay distintos programas a nivel internacional que han mostrado evidencia tanto en el desarrollo de competencias parentales como en el trabajo con la familia. Está PMTO, está Familia Unida, está el Comunidades que se Cuidan, están programas donde finalmente adentro de los colegios se trabaja desde muy temprano el desarrollo de habilidades socioemocionales como ICPF, que es un programa muy exitoso en el trabajo temprano con los niños para reducir los niveles de violencia. Entonces, no es que no haya oferta, y esa oferta también está disponible en nuestro país, pero tiene que transformarse en política pública, porque una gota no hace nada en el océano. Tenemos que ser muchas gotas para poder cambiar esta realidad. Hay entornos que se están degradando cada vez más. Cuando en la comunidad tú no generas espacio para recuperar el territorio del narco, cuando no pones orden público, cuando no aíslas a los líderes de las bandas delictivas, cuando no allanas a las bandas delictivas y les sacan las armas, es imposible poner un dispositivo preventivo. Por lo tanto, la primera pega es aislar a los líderes de las bandas delictivas. La segunda pega es entrar en los territorios, allanar los territorios donde actúan, desarmar a esas bandas delictivas. Y la tercera pega, entrar con la fuerza del Estado total para instalar un sistema preventivo basado en la evidencia que llegue antes y que deje de llegar tarde. Es que esa es la clave, Marcelo. Llegamos a la pregunta de fondo. A ver, este gobierno asume con una particularidad, cercanía con los niños, incluso el presidente es muy cercano con los niños, y dijeron la infancia va a ser prioridad, como han dicho muchos gobiernos con anterioridad. ¿Tú sientes que esa promesa se ha cumplido, no se ha cumplido? ¿En qué se traduce? ¿Qué ha faltado? ¿Cómo ves el enfoque de infancia del gobierno si es que finalmente se ha cumplido la promesa? A ver, lo primero que hay que decir es que acá todos los gobiernos han errado en el camino de generar mecanismos protectores efectivos para la niñez. Aquí tenemos que cambiar el paradigma de esta niñez asistencial, de que llegamos con los derechos marginales hacia los niños. Acá la verdadera sociedad más justa, más completa, más desarrollada parte por la niñez, y tenemos que invertir en la primera infancia. Si tú miras cómo se da el desarrollo del presupuesto público, la mayor cantidad de los programas vienen en la edad donde tú ya no puedes hacer nada. Bueno, la primera infancia, el CAE, el proyecto del CAE, por ejemplo. Pero también en toda la inversión en primera infancia. Claro. Piensa solamente que la ley CEP no alcanza para el nivel preescolar, parte de la edad básica. Claro. Entonces, ¿cómo voy a trabajar yo la inclusión, por ejemplo, de los niños que están en el espectro autista? ¿Cómo yo me voy a preocupar, por ejemplo, de la convivencia escolar en los niveles preescolares, donde se logra la mayor efectividad? Si tú trabajas desde temprano, como lo dice el Premio Nobel de Economía, James Heckman, si tú inviertes en la primera infancia, vas a lograr retornos sociales cada vez más alto. Es una decisión ecoeficiente para el Estado. O sea, si logramos invertir más tempranamente, vamos a prevenir conductas delictivas también más tempranamente. Por lo tanto, tenemos que cambiar la provisión de recursos hacia la primera infancia, con mucho más fuerza, con mucho más potencia. Tenemos que perfeccionar el Chile Crece Contigo, aumentar los distintos niveles etarios en sus distintos desarrollos, fortalecerlo con oferta preventiva basada en la evidencia que hoy día existe en nuestro país. Y no es brujería, hoy día existe. Hay programas que funcionan, pero están en el sector privado. Hay que llevarlo al sector público y hay que fortalecerlo. Y para eso está la institucionalidad. Las oficinas locales de la niñez deberían partir fortaleciendo la oferta pública en el territorio disponible para todas las comunas del país. Qué buen punto que dice Marcelo. No es magia, no es brujería, esto existe. Está en el sector privado. El tema es que hay que llevarlo al sector público, que muchas veces, como decía, esta semana, ¿no? ¿Dónde están puestos los recursos? Y puede tener mucho sentido para mucha gente, y no lo voy a discutir, en cambiar el actual sistema de financiamiento del crédito coral del Estado, que resultó en deudas inabordables para muchos chilenos. Está bien,
Pero ¿qué pasa con la primera infancia, Caro? Carolista, tú tienes más datos. Sí, bueno, también preguntarles, también de estos casos que hablábamos durante esta semana, los niños tenían antecedentes por porte de armas. También es cómo acceden los niños a armas tan pequeños, 12 años con armas, 16 años con armas, 14 años con armas. Tenencia de municiones está prácticamente en los antecedentes penales de todos estos niños que esta semana estuvieron en el ojo de la esfera pública. Entonces, también el acceso a las armas, al parecer, de los menores está siendo un tema que también es preocupante. ¿Cómo llegan a las armas? Es un buen tema, o sea, es un tema que tiene que ver con es más estructural, de decir cómo las armas están llegando a las personas en general. Hay un esfuerzo del gobierno por decir desármese, entregue su arma, en fin, pero ya veíamos las cifras hace algunos días. Los chilenos se están armando, o sea, no están escuchando, no solamente no están entregando, sino que están comprando más armas. Y ya sabemos que un arma en manos de una persona que no es experta, porque tú puedes sacar el permiso, Marcelo, pero tienes que tener un entrenamiento permanente. Sí, por supuesto. Es algo muy técnico, muy específico. ¿Y qué pasa? Hay un asalto, que es lo primero que se llevan, la plata, las joyas, las armas. Y ahí, eso queda en territorio de nadie. ¿Cómo acceden los menores? Son parte de una banda, ellos no llegan directamente, pero ¿cómo es ese acceso? A ver, lo primero que hay que entender es que en este tema de las armas, lo que más preocupa son las armas de carácter ilegal. O sea, las armas de carácter ilegal son las que están llegando con alto poder de fuego. Ya te dije, cambió la ruta del narcotráfico, la relación de los carteles colombianos con los mexicanos, de los cuales ya tenemos expresión en la zona surponiente de Santiago. Tenemos operando cédulas de carteles mexicanos que están dedicados a las armas. Eso es lo primero. Y por lo tanto, si tú miras las incautaciones de armas, vas a ver cómo ha ido bajando la incautación de armas oficiales inscritas y va a ir subiendo las armas no inscritas. Sí, ahora un detalle, Marcelo, ya no son esas armas de los años 80 que eran así, prácticamente a fogueo, una cosa que era una artesanía. No, ahora tú te encuentras... El estándar son las automáticas. Automáticas, ese es el desde. Sí. Tiene la Mickey Mouse, que es básicamente la Glock con dos tambores, que son automáticas que simulan una metralleta. Tienes, por ejemplo, la .40, la .9, tienes rifles de asalto. O sea, hoy día claramente es un tipo de armamento que ni siquiera lo tiene el ejército. Con eso te digo todo. Por lo tanto, es cierto, la incautación de armas inscritas puede generar alguna proporción de esto. Pero ojo con todo lo que está entrando por fuera. ¿Y por qué te digo ese efecto? Porque se provoca un desplazamiento de mercado. Antes, el gran componente que teníamos en los territorios donde estaba el narcotráfico eran armas modificadas. Armas que hechizas, que se modificaban, etcétera, etcétera. Hoy día empieza a llegar esta nueva generación de armas de grueso calibre. La empiezan a tomar las bandas delictivas. ¿Dónde crees que se desplazan las armas modificadas? A los niños. Claro. O sea, si antes los niños eran sapos en la estructura criminal, generalmente no se metían en el delito directamente, hoy día les pasan un fierro, les pasan un arma modificada. Los primeros que le entregan armas a los niños son los mismos miembros de las bandas. La segunda opción es ir a la cola de una feria. Lo vimos en Antofagasta. En la cola de la feria vendían armas modificadas por 50.000 pesos. No te puedo creer, o sea, y el 20% de las armas incautadas en Antofagasta llegaban a los niños. Por lo tanto, todo esto que se ha dado respecto a la internación de armas de grueso calibre, de mayor poder de fuego, ha ido desplazando el mercado de las armas modificadas, y las armas modificadas han terminado en manos de los niños. Y las armas modificadas, además, tienen otro efecto. Tú cuando disparas un arma modificada no sabes para dónde va la bala. Y por eso aumentan las balas locas, por eso aumenta la mortalidad en un delito. Y la tercera característica de los niños que están participando en los delitos, que antes no estaba, participan drogados. ¿Por qué? Porque les dan tranquilizantes sin receta, les dan benzodiazepinas, les dan clona, que lo mezclan con alcohol y tiene el mismo efecto paradójico que la cocaína. En 15 minutos de euforia, etcétera, etcétera, después van a volver y no se van a acordar prácticamente de nada. Cometen los ilícitos drogados. Y por eso, que pese a que no haya resistencia de las víctimas, terminan con agresiones. Eso es tremendamente grave, esa es acción del crimen organizado y tenemos que ser capaces de actuar con decisión contra esas bandas criminales. Marcelo Sánchez, gerente de la Fundación San Carlos del Maipo, muchísimas gracias por tu elocuencia, por los datos, por aterrizar un problema que está todos los días ahí y que es fundamental, lo que tú decías, invertir
en la temprana infancia, ¿no? En la infancia, en los más chiquititos. Ahí está el futuro, ahí hay que invertir, es ahí donde podemos hacer un cambio realmente. Hay que llegar antes y dejar de llegar tarde. Absolutamente. Muchas gracias, Marcelo. Con Carola Aliste volvemos contigo en cualquier momento. Nosotros vamos a revisar